Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad. Hoy hablamos de educación. Hablamos con Mercedes Pino, profesora del CEIP El Olivo. Que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo. Esto es Diverzan. Empezamos. Que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. Hoy hablamos con Mercedes Pino, profesora del CEIP El Olivo, de Mairena del Aljarafe. Muchas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Hola, buenas, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Pues bueno, lo primero que queremos saber es cuál es tu labor en el colegio. Tengo entendido, tú eres profesora del aula específica. Soy tutora de aula específica. Y bueno, que nos cuentes un poco, vamos a empezar, qué es eso del aula específica, para la gente que no lo sepa, y cuál es la labor de un tutor en ese aula. Pues mira, el aula específica en los centros de infantil y primaria, que este es el caso, el Olivo es un centro de infantil y primaria público. Pues en este aula se escolarizan alumnos que tienen diferentes discapacidades y entonces necesitan una atención muy, muy específica. En este caso, mi aula es una aula denominada pluri, de alumnos con pluridiscapacidad, se le dice. Hay también aulas específicas preferentes para motóricos, preferentes para alumnado con trastorno de espectro autista, pero en este caso el aula del Olivo es un aula para alumnado con diferentes discapacidades, con pluridiscapacidad. Entonces, en ella, pues lo que hacemos es darle la atención lo más específica y más adaptada a las necesidades que tienen, y también, en la medida de lo posible, que ellos participen y se integren y se incluyan en el mayor volumen de actividades que se pueda dentro del centro. No solo se integran en aulas ordinarias, ¿no?, en función de sus peculiaridades y su edad cronológica, por supuesto, sino también en el patio, en el recreo, en actividades generales, en excursiones, en fin, todo lo que se puede. Los niños pasan allí la mayor parte del tiempo, actividades concretas, ¿cómo es el desarrollo en el día a día? Pues mira, nosotros tenemos una serie de rutinas porque nuestros alumnos funcionan sobre todo y se sienten mucho más seguros cuando las actividades se ordenan por rutinas. Entonces, son las mismas rutinas, son muy parecidas a las rutinas que se hacen en educación infantil. Se empieza siempre con una asamblea, en la asamblea pues pasamos lista, vemos qué tiempo hace, ponemos la fecha, anticipamos siempre con ayuda visual de una agenda visual cuáles van a ser el resto de rutinas de la mañana, se trabajan algunos contenidos, se anticipan algunos contenidos que se van a trabajar, y después se hace pues el trabajito más especializado, más individualizado en mesa, las adaptaciones que tenga cada uno,
Hay momentos para las inclusiones en aula ordinaria, pues a lo mejor alguno va a educación física, a plástica, a conocimiento del medio, a religión, actividades en las que garanticemos sobre todo siempre su bienestar. Aulas donde sepamos que van a poder integrarse, van a poder estar con otros niños de edades similares, pero que además ellos van a estar a gusto, sobre todo. Siempre se prima el bienestar de ellos. Siempre actividades y asignaturas que sean motivantes para ellos. Y bueno, y después del recreo, que en dos días a la semana hacemos un programa de patio de juegos, le llamo el programa, en el que se hacen actividades con otros niños del cole y se les incentiva a jugar, se fomenta las habilidades sociales, etcétera. Pues aparte del patio, después volvemos de clase, hacemos la rutina de la relajación, que es muy placentera para ellos, algún taller también se hace luego, y ya, pues para casa. Algunos se va al comedor, en fin. Yo siempre digo que la tarea en el aula específica es, comparándola con una aula ordinaria, si en una aula ordinaria se trabaja con el símil de la sastrería, ¿no? Por una talla, tú vas a una clase de primero y hay la talla de los niños de primero. Si hay algún niño al que tengas que hacerle alguna adaptación, bueno, pues a esa talla de primero, pues tú ya le vas cogiendo el bajo, como yo digo, le coges de la manga, en fin, adaptas un poquito esa talla. Pero es que en aula específica se hace alta costura. Aquí estamos acostumbrados a hacer adaptaciones muy, muy al milímetro. Entonces, siempre toda la respuesta educativa que se da en aula específica siempre va a ir en función de las características, las necesidades, el nivel de competencia curricular que tiene el alumno y de cómo es él y de cómo necesita ser enseñado. Quería que nos explicaras cuál es la diferencia entre una aula específica y la labor de un petit, ¿es? ¿O un PT? Bueno, nosotros los tutores de aulas específicas somos PT, ¿no? Somos PT. profesores, profesoras maestros en este caso, de pedagogía terapéutica, por eso se nos dice PT. Y después tenemos a los compañeros y compañeras de integración social, que son los PETIs. Entonces, no sé a qué te refieres. La diferencia entre apoyo y la integración. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre un PT y un...? Ajá. Pues cuando nosotros somos PTs de aula específica, estamos todo el tiempo en el aula específica. Y entonces somos como un tutor más, ¿no?, de otra aula ordinaria. Atendemos a nuestro alumnado de aula específica, los que están en nuestra tutoría. En este caso, la aula específica pluri tiene una ratio de 6. Yo aquí en El Olivo tengo ya la ratio completa, tenemos 6 alumnos. Yo no salgo del aula, excepto cuando vamos a alguna excursión, cuando vamos al patio. La PETIS sí los acompaña a las integraciones en el aula ordinaria, que es el personal técnico de integración social. Es el que se encarga sobre todo de la parte de autonomía, autocuidado, aseo, alimentación, todo lo que es asistencial. Y después tenemos aquí en el centro la figura de PT, de maestra de pedagogía terapéutica, pero de apoyo a la integración, que es quien ayuda a todos esos niños que están integrados completamente en una aula ordinaria, pero necesitan apoyo en periodo variable. Entonces, si tienen alguna dificultad, por ejemplo, en lectoescritura, se les atiende en esa dificultad en concreto, preferentemente, como dice la normativa, siempre dentro del aula ordinaria, pero cuando hay mucha ratio, obviamente, no salen las cuentas y hay que sacarlo, porque hay que agruparlo con otros alumnos de otras aulas y hay que sacarlo al aula de apoyo a la integración que está fuera. Y se encarga también de aquellos alumnos que están integrados, pero también tienen desfase curricular y necesitan una adaptación curricular, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál es el proceso de un alumno para que haga uso de alguno de esos servicios? El proceso pues cuando se percibe, se detecta algún tipo de dificultad, se pone en funcionamiento ya no solo dentro del centro, sino muchas veces previamente, cuando los niños están en guardería y se detecta alguna dificultad, se hace un protocolo y ese protocolo se manda al equipo de orientación externa. El equipo de orientación externa está formado por especialistas en psicología, pedagogía, son orientadores y orientadoras
También hay médicos, hay logopedas y son los que se encargan de valorar el caso en concreto. En función de las necesidades, si ven la necesidad de dar el recurso, pues entonces ellos ya colocan al alumno el recurso que les corresponde o la modalidad de escolarización en el caso que también les corresponde en función de estas necesidades. Es decir, pueden estar en aula ordinaria con apoyo en periodo variable, que necesiten la atención de una PT, o sea, de una maestra de pedagogía terapeuta, o de una compañera de audición en lenguaje que también apoye la parte comunicativa, o puede estar como mis alumnos que están en aula específica. Y depende, o sea, el que una persona haga el uso de un u otro servicio, depende del nivel de discapacidad, de las necesidades. Sí, claro, todo eso va en función de las necesidades del alumno. En el caso de un aula pluri, bueno, pues se valora pues el nivel de habilidades sociales, el nivel de todo, o sea, su desarrollo cognitivo, las habilidades comunicativas, si el alumno es oralista o no es oralista, porque también tenemos alumnos que no tienen ni siquiera intencionalidad comunicativa, requieren de un proceso de mucho moldeamiento y modelaje y de ayudar mucho para que tengan un mínimo de interacción, incluso de atención conjunta. Todas estas necesidades son las que perfilan lo que hablaba yo antes de la alta costura. Pues también la respuesta es en función de todas estas necesidades, se valora todo, cómo están a nivel motórico, todo, desde el desarrollo cognitivo, habilidades sociales, aspectos comunicativos, todo eso. Y en función de eso ya se les asocia el recurso que necesitan. Y un alumno puede pasar de tener un servicio de un aula específica a luego tener otro servicio, dependiendo de si va evolucionando. Sí, por supuesto. Siempre toda respuesta educativa es flexible. Uh-huh. Lo que he dicho antes, ¿no? De la alta costura, siempre la respuesta educativa se da en función de las características y necesidades del alumno o alumna. Entonces, hay situaciones que son maravillosas en las que el alumno está en el aula específica, hace una evolución y pasa a modalidad B. Son casos bastante más aislados. Y hay veces en las que el alumno, viendo que no hay una evolución respecto a su edad cronológica y pasan los años y hay una diferencia bastante grande con su grupo de referencia, necesita más atención, pasa a aula específica. Incluso hay chicos de aula específica que he pasado también una historia escolar en la que tampoco hay mucha evolución, en lugar de pasar a un instituto, por ejemplo, pasan a un centro específico, porque se reconoce el equipo de orientación cuando hace una valoración al pasar al cambio de etapa, reconoce que su respuesta van a estar mejor atendidos y van a tener una atención más adecuada en un centro específico, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a que nos cuentes ese proyecto que tan interesante nos parece, que se llama Patio Inclusivo. Sí, bueno, es un proyecto muy bonito, que no es la primera vez que lo hago, ya lo he hecho en otros coles cuando he estado trabajando en aula específica, y es un proyecto que, como yo digo, beneficia a todos y cada uno de los participantes. Todo el que participa en el proyecto acaba beneficiándose. Yo, a ver, en muchos sitios se le llama patio inclusivo, y yo me niego a llamarlo patio inclusivo, yo les digo patio de juego. ¿Por qué? Porque yo ya parto de la premisa de que mis alumnos están incluidos en el sistema educativo, entonces no necesitan estar incluidos. Yo le llamo patio de juego porque es la mejor oportunidad para que mis alumnos y otros alumnos puedan jugar juntos, se conozcan, desarrollen habilidades sociales, no solo los alumnos de aula específica, sino también otros alumnos que están en aula ordinaria, tienen dificultades a la hora de estar en el patio, no tienen las habilidades sociales suficientes para estar de forma agradable en un espacio de tiempo como es media hora, un recreo tan amplio con tantos niños, cuando además a veces hay mucho ruido. Entonces el patio de juego es una oportunidad perfecta para todos estos niños que tienen ese tipo de dificultades, puedan aprovechar
ese tiempo y jugar y aprender y estar en un momento agradable, estructurado. Es un proyecto muy bonito. En este caso, aquí en el Olivo, lo hemos hecho en varias fases, porque no es un proyecto que tú llegues y de un momento lo montes. Requiere de una elaboración para que todos participen de forma muy motivada. Entonces aquí, perdón, aquí lo que hemos hecho es que los alumnos mayores del cole, que son los de tercer ciclo, quinto y sexto, serían los maestros de juego. Son los niños más mayores del cole, entonces son los encargados de dinamizar los juegos que se hacen. Hay una primera fase que es la fase de captación. Entonces, yo como tutora del aula voy a las clases de quinto y sexto y hago esa captación de los niños de quinto y sexto. Les hago una formación, una charla de captación y de forma mágica acaban apuntándose todos. Entonces, una vez que ya están captados y están formados, pasamos a hacer una formación en cuanto a la diversidad, a hablar un poquito así por encima de cuáles son las peculiaridades de los alumnos que van a asistir al patio de juegos, porque también es interesante saber que si hay un alumno, por ejemplo, que tiene una hipersensibilidad, por ejemplo, al ruido, pues entonces tampoco hay que montar mucho jaleo en el patio de juegos. Si hay algún compañero que tiene un sistema de comunicación aumentativo o alternativo que se comunica con una tablet, con un comunicador, pues también es interesante que lo sepan. Entonces se les forma también a los alumnos desde primero hasta cuarto. Vamos por las clases, también damos una charlita y formamos un poquito en cuanto a las características y peculiaridades de los alumnos del aula específica de aquí del Olivo, que por cierto se llama Arcoiris, porque somos tan diversos que abarcamos todos los colores del arcoíris, ¿no? En cuanto ya han comprendido la diversidad de los críos que van a participar, pues ya empezamos a hacer la organización de los grupos y va un pequeño grupo de quinto o de sexto, que serían los maestros de juego, que precisamente ahora hay formado uno en el patio, van los niños del aula Arcoiris, que es mi aula, y hoy por ejemplo le tocaba a cuarto A, ¿vale? Y el día que les toca, los hacemos 2 veces en semana, los lunes y los jueves, el día que les toca, pues nos repartimos 4 o 5 juegos, después acabamos todos con un juego grupal, y la verdad es que participan todos ganan, juegan todas las mil maravillas, y es un proyecto placentero, en el que tú sabes que todos ganan y todos participan y todos lo pasan bien. Y bueno, para ir acabando, quisiera que nos contaras cuál es la situación actual de los centros en cuanto a ratios, de la que hablábamos antes, en cuanto a dotaciones económicas y demás, si ha habido una degradación, si se ha mantenido simplemente. Bueno, aquí me tengo que poner un poquito más seria porque, bueno, yo llevo ya casi 20 años trabajando en la docencia y siempre en mi especialidad, que es educación especial. Y sí veo que es verdad que debería de haber una evolución que no se ha dado. Las ratios que yo tenía en su momento cuando empecé a trabajar, de hecho son ratios bastante menos numerosas que las que tenemos ahora. Yo empecé trabajando con ratios en apoyo a la integración de 15, 12, 13, 15 alumnos, y ahora he llegado a vivir, ratios de 32 alumnos, estando compartida entre centros de educación infantil y primaria e institutos. Entonces, no hace falta que explique nada, es que las cifras hablan. Cuando yo antes tenía una periodicidad en cuanto a la atención al alumno que yo atendía, que incluso podía atenderlo dentro del aula, porque eran menos numerosos los alumnos que tenía de apoyo a la integración, por ejemplo. Ahora te das cuenta que no, que incluso te comparten, te obligan a hacer recurso compartido en muchas ocasiones, y tienes tantos alumnos que es imposible atenderlos dentro del aula, e incluso ponerles sesiones hasta de 30 minutos. En 30 minutos
prácticamente no da tiempo a nada. Llega un momento en que te pones a pensar e incluso pasas más tiempo haciendo el papeleo de ese alumno en cuestión, que también tenemos un volumen importante de burocracia, que el trabajo que estás desempeñando con ese alumno de intervención. Y eso te frustra mucho. Cuando tú eres un profesional que es de vocación, te frustra muchísimo. Y en las aulas específicas es exactamente igual. Nosotros somos números, nosotros, y me incluyo yo, estoy hablando de mis alumnos, pero como somos una familia, son mis niños. Y mis niños para la administración son 6 puntos, pero nadie se para a pensar que hay niños que no son oralistas, que requieren de muchísima ayuda para comunicarse, que requieren de mucha ayuda para que tengan interacción, que tienen mucho impacto sensorial porque tienen muchos problemas de integración sensorial, de procesamiento sensorial, en fin, una serie de características que requieren de bastante más atención. Y son 6 alumnos y no les importa que tengan más o menos dificultades, que tengamos una PETIS que también tiene que atender a veces alumnos de fuera del aula que también requieren de PETIS, y te ves sola en la clase, siendo muy complicado llevar a 6 alumnos para adelante con estas dificultades, sobre todo porque es que requieren una atención que es la que se merecen, que es ni más ni menos que la que se merecen, y estamos privando pues eso, de recursos y de medidas y de respuesta educativa para alumnos muy vulnerables. Entonces, me gustaría que la evolución hubiera sido mucho más positiva. Al contrario, yo creo que, no quiero decir que vamos para atrás porque me resulta muy triste, porque es mi especialidad y no me gustaría ni cambiar de especialidad, pero en realidad no hay evolución, yo no estoy viendo evolución. Ya te digo, los números son así. Bueno, y creo que ya te tienes que volver. Sí. Para no ocupar más el tiempo. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Nada, a ti. Esto no se queda aquí, seguro que vamos a hablar en otras ocasiones y vamos a ver cómo porque es donde, bueno, en el día a día es donde se ve toda esta evolución, todo este cambio, todo, y muchas veces si no hay dotación, si no hay, yo creo que interés por parte de la administración, es verdad que no se pueden desempeñar o tenéis que multiplicaros por 1000 los profesionales que sois los que sacáis ese trabajo, esa labor y ese día a día adelante. Pues 1.000.000 de gracias. Pues sí. Nada, a ti. Y nos vemos en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, yo encantada. Bueno, pues hoy se ha hecho un poquito más corto porque la obligación del día a día así ha sido. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en Diversando y nos vemos en próximas ocasiones. Con el color de la esperanza y del amor, como una estrella deja huella mientras muere. Eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que
que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad.